Bueno, tengo torcido el tablero, pero no sé por qué sea. Ah, creo que es que estoy poniendo mal esto aquí. Bueno, no sé qué hice. Está como torcido, pero no le encuentro como el acomodo hoy. ¿Se ve mejor? Bueno, tocó con el tablero torcido hoy, no sé qué le hice. Y se torció el trípode, no sé. Acepto sugerencias. Bueno, pero ahí se ve. Vamos a empezar con el tema de gases. Bueno, miremos a ver si se ve mejor esto hoy. Vamos a empezar con el tema de gases, que era algo que nos falta para terminar el curso. Creo que también hoy ya ustedes empezaron clases en la universidad, entonces va a ser como complicado que me sigan acompañando, pero bueno, quiero terminar el curso al menos hasta gases. Y ya pues nos tomamos unos días y explorábamos en otros horarios después las clases. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Bueno. Primero que todo, ¿qué son los gases? Bueno, los gases son un estado de la materia que tiene ciertas particularidades. ¿Qué particularidades tienen? Entonces, tienen... Así se pueden conectar. Bueno, queremos a ver quiénes se conectan hoy. Bueno, nosotros tenemos bastante contacto con los gases porque nos rodean, empezando porque el aire que respiramos es un gas. ¿Qué particularidades tienen? Entonces, por ejemplo, miremos el aire. No tiene ni volumen ni forma definida. Ese volumen y esa forma la toman del recipiente que los contenga, ¿sí? También tiene gran espacio entre sus moléculas. ¿Sí? Tiene gran espacio entre sus moléculas y eso permite que se puedan comprimir. Es decir, son compresibles. No comprensibles, sino compresibles. Y nosotros vemos eso en el caso de los gases que nos venden. Bueno, y ahorita que estamos en este problema para solucionar los temas respiratorios, pues tenemos los diferentes cilindros de gas. Vamos y compramos el oxígeno o el gas que necesitemos y lo utilizamos. Eso en la parte de salud. También en la parte de química tenemos gases que son especiales para cierto tipo de reacciones o para cierto tipo de equipos. Entonces, esa es una de las particularidades de los gases. Entonces, el aire es uno de los tipos de gases que tenemos. ¿Qué variables me rigen a los gases? Entonces tenemos las variables que son presión, temperatura, cantidad de moles y volumen. Y estas son las 4 variables que vamos a trabajar. También hay algo muy importante en los gases, que es la teoría cinética de los gases. ¿Sí? ¿Qué pasa con la teoría cinética de los gases? Fue enunciada por Bernoulli hacia 1738 y luego fue ratificada en el siglo XIX, que dice que las sustancias gaseosas están constituidas por moléculas muy pequeñas, situadas a gran distancia entre sí, con un volumen despreciable en comparación al gran espacio que tienen.
Toda esta teoría la vamos a utilizar para lo que vamos a trabajar, que son los gases. ¿Qué gases vamos a trabajar nosotros? Los gases ideales. Nosotros no trabajamos en química básica con gases reales. También que ellas son totalmente independientes, las moléculas de los gases. Entonces, primero que todo, son independientes las moléculas, con un volumen despreciable. Con un volumen despreciable. Tienen un movimiento aleatorio. ¿Qué significa aleatorio? Que no se puede controlar, que se mueven como quieran, y sus choques son elásticos, que pueden chocar entre ellas mismas o chocar contra las paredes, ¿sí? Y pues eso es lo que caracteriza las propiedades de sus gases, lo que les digo, que el volumen y la forma la toman del recipiente, que tienen gran espacio intermolecular, también se difunden y se dilatan rápidamente. ¿Qué significa que se difundan? Que yo los puedo mezclar con otros gases o con otros líquidos. Y se dilatan también por la acción del calor. ¿Sí? Todos los gases que cumplan esto, se dice que son gases ideales. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar en esta sección. Todo aquello que sean los gases ideales. Ahora, ¿qué hacemos para poder trabajar eso? Para poder entender su comportamiento. Bueno, tenemos diferentes leyes. Y esas leyes son las que venimos a analizar acá. Entonces, la primera ley es la de Boyle y Mariotte. Y él decía, o él relacionó la presión junto con el volumen, manteniendo la temperatura constante. Y él descubrió que a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que si la presión aumenta, pues el volumen va a disminuir, que si el volumen aumenta, la presión disminuye. ¿Y cómo lo escribimos eso? Entonces, para eso utilizamos una fórmula que es B1 por P1 igual a B2 por P2. Y esta es la fórmula que le debemos a Boyle y Mariotte. ¿Cómo sería una gráfica cuando tenemos un sistema a temperatura constante y queremos relacionar esas dos variables? Yo tengo que relacionar presión con volumen, y esas son las famosas isotermas. Iso porque la temperatura es constante. Esas son las famosas isotermas. ¿Sí? Bueno. Hagamos un ejercicio de eso. Entonces, dice, a una presión de 350, bueno, yo no hablé de las unidades hablemos antes de empezar con eso, hablemos de las unidades. ¿Qué unidades utilizamos en gases? Es muy importante esto. Entonces, para presión podemos utilizar atmósferas, torricelis, pascal, ¿sí? Una atmósfera es igual a 760 torr. También aquí me faltó milímetros de mercurio, que también es igual a 760 milímetros de mercurio. Volumen, vamos a trabajar en litros. ¿Y por qué es súper importante esto? Que me lo estaba comiendo. Porque la temperatura tiene que ser y no se ve, en Kelvin.
Kelvin. ¿Ok? Entonces, es muy importante qué unidades vamos a trabajar. ¿Cómo pasamos las temperaturas a Kelvin? Bueno, entonces nosotros sabemos que Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Con esto es que vamos a trabajar para convertir la temperatura siempre a esa unidad. ¿Los gases siempre se trabajan en Kelvin? Sí. No se trabajan en centígrados, jamás. ¿Ok? Bueno, ahora sí hagamos un ejercicio. Vamos a hacer un poco de conversiones. Bueno, dice, a una presión de 350 torr, una masa de nitrógeno ocupa un volumen de 2,5 litros. Ocupa un volumen de 2,5 litros. Hallar el volumen que ocupa el mismo gas a una presión de una atmósfera. Sabiendo que la temperatura es constante. ¿Listo? Bueno. Entonces, saquemos datos. Entonces, a una presión de 350 torr, una masa de nitrógeno ocupa un volumen de 2,5 litros. Me piden el nuevo volumen a una presión de una atmósfera. Yo no puedo relacionar torr con atmósferas, entonces tengo que hacer primero una conversión de unidades. ¿Sí? ¿Cómo lo convierto? Puedo convertir torr a atmósferas o atmósferas a torr. Voy a convertir atmósferas a torr, que me es más fácil. Yo sé que una atmósfera es igual a 760 torr. Listo, ya lo dejo así. Y ya, copio la fórmula, la que aprendimos hasta el momento. B1 por P1 igual a B2 por P2. Y estos serían mis datos iniciales. B1 es 2,5 litros. La presión 1, que serían 350 torr. Volumen 2, es lo que quiero hallar, por una presión de 760 torr. Despejo, este que está multiplicando pasa a dividir. Sobre 760 torr igual al volumen 2. Cancelo torr con torr y me va a quedar en litros. De 2.5 por 350 dividido entre 760. 1,15 litros. Sería mi volumen final. Entonces aumentó la presión, ¿qué le pasó al volumen? Disminuye y eso me corrobora de lo que veníamos hablando. Hagamos otro. Dice, se tienen 0,5 gramos de oxígeno en un recipiente de 350 mililitros
a 22 grados centígrados y una presión de 520 torr. ¿Cuál es la nueva presión del gas? Si se cambia a un recipiente, de 0,72 litros. Bueno, saquemos datos. Dice, tengo 0,5 gramos de oxígeno. Yo veo más brilloso el tablero, no sé si es que está más lejos o qué. A ver si se ve mejor. Que se ve mejor ahí. Yo veo como más brilloso hoy el tablero, no sé. La luz. Dice, saquemos datos, perdón. Tengo una masa de 0,5 gramos de oxígeno en un recipiente que tiene un volumen de 350 mililitros a una temperatura de 22 grados centígrados y una presión de 520 torr. Me preguntan, ¿cuál es la nueva presión? Si tenemos ahora un volumen 2 de 0,72 litros. Si los otros datos no me están diciendo es porque no cambia. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a primero hacer la conversión de unidades. Necesito este y estos dos. Hagamos la conversión. O litros a mililitros o mililitros a litros. Da lo mismo. Voy a hacer mililitros a litros. Es 350 mililitros por un litro que tiene 1000 mililitros. Y eso me daría 0,35 litros. Y ya sé que P1 por B1 igual a P2 por B2. P1, que eran 520 torr, por un volumen 1 de 0,35 litros, igual a la presión 2, que es lo que quiero hallar, por el volumen nuevo, que es 0,72. Es 520 torr por 0,35 litros sobre 0,72 litros. Y eso me da la presión 2. Cancelo los litros. Eso me da 520 por punto 35 y entre punto 72. Eso me da 252,78 torr. Y así es como hacemos el uso de esa ecuación. Sacar un poquito más, a ver si se ve mejor. ¿Listo? Bueno. Chicos, hoy no le he encontrado el acomodo a la cámara, al celular. Así que no sé qué pasa, si es que soy yo la que estoy poniéndolo como mal. No sé. Acepto sugerencias, se ve como si se ve bien o no, yo lo veo fatal. ¿Se ve mejor o qué? No sé. No le he podido encontrar acomodo. Si la pongo acá, a ver. A ver si se ve mejor ahí.
tratando de encontrarle el acomodo porque no lo encuentro para que se vea mejor. ¿Se ve mejor ahí? ¿Se ve mejor ahí? Bueno. Sí, ahí se ve como mejor. Sí, ahí se ve como mejor. No sé, no le he podido encontrar acomodo. Tratando de acomodarlo a ver. Creo que mejoró. Ahí como que se ve mejor, me parece. ¿Listo? Bueno. Vamos a mirar otra ley. Y hoy miramos esas tres primeras leyes y mañana vemos la combinada. Aparece la ley de Charles. La ley de Charles dice La ley de Charles dice que a presión constante el volumen de un gas varía directamente proporcional. Aquí me está poniendo que la presión es constante y que el volumen va a variar de manera directa o directamente proporcional a una temperatura. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, significa que si aumenta el volumen, va a aumentar la temperatura. Si aumenta la temperatura, va a aumentar el volumen. Si ambos disminuyen, si uno disminuye, pues el otro también. Y para eso tenemos una gráfica de esta manera. Volumen versus temperatura. ¿Sí? ¿Y cómo sería la fórmula en este caso? Bueno, la fórmula en este caso es B1 por T2 igual a B2 por T1. Entonces, ¿sí se ve mejor ahí? Sí. Esa es la fórmula con la que vamos a trabajar ahora. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, voy a borrar. Dice, se tienen 5 gramos de un gas ideal a presión constante en un recipiente de 8,5 litros a 27 grados centígrados y se calienta y se calienta luego a 118 y se calienta hasta que alcanza 118 grados centígrados. ¿Cuál es el nuevo volumen? Bueno, saquemos datos. Entonces tengo una masa que son 5 gramos de un gas ideal donde la presión es constante en un recipiente de 8,5 litros a una temperatura inicial de 27 grados centígrados. Se calienta hasta que llegue a una temperatura de 118 grados y me preguntan que cuál es el nuevo volumen. Yo no puedo trabajar directamente con esas temperaturas, ya eso lo sabemos. Tenemos que convertirlo a
Kelvin. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer las conversiones. Para eso simplemente le sumamos 273. De 273 y 273. 273, 280, 300 Kelvin. Y el otro me da 118 más 273, 391 Kelvin. Listo, copiemos la fórmula que es B1 por T2 igual a B2 por T1. ¿Cuál es mi volumen 1? 8,5 litros por la temperatura 2, que es 391 Kelvin, igual al volumen 2, que es el que quiero hallar, por una temperatura de 300 Kelvin. Entonces 8,5 litros por 391 Kelvin sobre 300 Kelvin es igual al volumen 2. ¿Qué elimino? Kelvin, y me apoyo en la calculadora. Serían 8.5 por 391 dividido entre 300, 11,08 litros. Y eso me da el volumen 2. ¿Listo? Hagamos otro. Listo, hagamos otro que dice 10 gramos de cloro se encuentran en un recipiente de 22 litros a 42 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura del gas? Cuando se pasa a un recipiente de 35 litros. De 35 litros. De 35 litros. Listo, vaya sacando datos, un segundito. Bueno, bien, disculpas, pero se me acabó el pan y me tocó hacer pan hoy. Bueno, saquemos datos. Entonces estoy horneando el pan, si no, no tengo nada para comer. Dicen 10 gramos de cloro, saquemos los datos. La masa es igual a 10 gramos de cloro. Se encuentra en un recipiente que tiene un volumen 1 de 22 litros a una temperatura 1 de 42 grados centígrados. ¿Cuál será la nueva temperatura si se pasa a un recipiente de 35 litros? Lo mismo que pasó en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, que teníamos que determinar el volumen. Ahora necesitamos determinar la temperatura, pero yo no puedo trabajar en grados centígrados. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar en Kelvin. Para eso le sumo 273. Y esto me da 391
11, si no estoy mal. Entonces me daría 42 más 273, 315, perdón. 315 Kelvin. Listo. ¿Cuál es la fórmula? B1 por T2 igual a B2 por T1. Volumen 1, 22 litros. Temperatura 2, que no la conozco. Volumen 2, que es 35 litros. Por la temperatura 1, que es de 315 Kelvin. ¿Qué tengo que despejar ahora? Pues la temperatura 2. Esto que está multiplicando pasa a dividir 35 litros por 315 Kelvin sobre 22 litros. Y eso me da 35 por 315 dividido entre 22. 501,14 Kelvin. Pero para mí esto es medio difícil medirlo. ¿Qué tengo que calcular? Pues lo tengo que calcular en grados centígrados. ¿Qué hago? Ah, bueno, yo sé que la temperatura en Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Aquí me dio 501,14 igual a grados centígrados más 273. Este está sumando, pasa a restar. Y eso me daría 228,14 grados centígrados. Y ya tengo la temperatura en grados centígrados. ¿Listo? Y para último, para que terminemos, vamos, que no me acuerdo quién fue el que la inventó. Ya hicimos temperatura con volumen, vamos a hacer ahora temperatura con presión. No me acuerdo el nombre de la ley ahorita, pero bueno, no tiene importancia tanto el nombre, pero sí que la trabajemos. Entonces, en ese caso también, cuando yo estoy relacionando la presión con la temperatura, es de manera directa. ¿Sí? Entonces, P1 por T2 igual a P2 por T1. Vamos a hacer un ejercicio de una vez. Dice, una masa de nitrógeno tiene un volumen de 58 litros a menos 28 grados centígrados. Ay, perdón, cierto que es presión. Tiene una presión de 1,3 atmósferas a una temperatura de menos 28 grados centígrados. ¿Cuál será la nueva presión si se lleva el gas a una temperatura de 86 grados centígrados? Ay, ay, ay. De 86 grados centígrados. Saquemos datos. Entonces, tengo una masa de nitrógeno, tiene una presión de 1,3 atmósferas a una temperatura de menos 28 grados centígrados. ¿Cuál será la nueva presión? Por lo tanto, los anteriores son el 1. Si se lleva a una temperatura de 86 grados centígrados. Listo, trabajemos. P1 por T2 igual a P2 por T1. Lo mismo, yo no puedo tener las temperaturas en grados centígrados. ¿Qué tengo que hacer? Convertirlas a Kelvin. Eso me daría menos 28 más 273, eso me da 245 Kelvin. 245 Kelvin. Y este más 273 me va a dar
86 más 273, 359 Kelvin. Listo, ahora sí. P1 por T2 igual a P2 por T1. Presión 1, que es 1,3 atmósferas, por la temperatura 2, que es 359 Kelvin, y la presión 2, que es la que quiero hallar, por la temperatura 1 de 245 Kelvin. Despejo, entonces, ¿qué haría? 1,3 atmósferas por 359 Kelvin sobre 245 Kelvin igual a la presión 2. 1.3 por 359 dividido entre 245 me da 1,90 atmósferas. Sería igual a la presión 2. Entonces, en este caso, aumento la temperatura, pero también aumenta la presión. ¿Listo? Ustedes no se imaginan el calor que ha hecho hoy. Y hagamos el último de esta ley. Un gas se encuentra en un recipiente a 2,5 atmósferas y una temperatura de 10 grados centígrados. Se le aplica presión, bueno, se lleva a un sistema donde la presión aumenta en 0,3 atmósferas. ¿Cuál es la temperatura del sistema? Saquemos los datos. Entonces tenemos un recipiente que está a una presión 1 de 2,5 atmósferas y a una temperatura 1 de 10 grados centígrados. Lo llevamos a un sistema donde la presión aumenta en 0,3 atmósferas. Es decir, 0,3, o tengo que sumarle esto a este valor. Y lo puse precisamente por eso, porque a veces nosotros interpretamos mal. Me está diciendo que aumenta en este valor, así que tengo que hacer una suma, por lo tanto mi presión 2 sería de 2,8 atmósferas. Para eso me preguntan cuál es mi nueva temperatura. Vuelve al cuento, yo no puedo trabajar en grados centígrados, entonces ya sé que lo tengo que convertir y esos 10 grados centígrados quedan en Kelvin, que serían 283 Kelvin. Y ya sé que es P1 por T2 igual a P2 por T1. ¿Cuánto es la presión 1? 2,5 atmósferas por una temperatura 2, que es lo que necesito determinar, por una presión 2 de 0,3 atmósferas, por una temperatura 1 de 283 Kelvin. Despejo 0,3 atmósferas por 283 Kelvin sobre 2,5 atmósferas. Simplifico. Qué calor que hace, Dios mío.
.3 por 283 dividido entre 2. Perdón, aquí es 2.8. ¿Ves? Si les dije, metí la pata yo. Aquí es 2.8. Por las razones que les había dicho. 2,8. Ahí es error. Ahora si multiplicamos 2.8 por 283 dividido entre 2.5. Eso me da 316,96 Kelvin. Pero yo debo darlo en grados centígrados. Yo ya sé que Kelvin es igual a grados centígrados más 273. 316,96 Kelvin es igual al grado centígrado más 273. Este está sumando, pasa a multiplicar. Y eso me da 43,96 grados centígrados. Y podemos ver que en efecto aumentó la temperatura. Revisemos, creo que metí la pata en algún lado. No, sí está bien. Presión 2, que es esta, con la temperatura 1 sobre la presión 1. Sí, tenía que aumentar. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Y con esta parte, pues terminamos las primeras 3 leyes que tenemos que aprender de los gases ideales. Como les aclaro, este es un curso de química básica desde el punto de vista del tutor. Entonces, lo que estoy haciendo es como ejemplos tipo, para que sea fácil para que ustedes repasen cosas que ya posiblemente vieron. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana miramos la ley combinada, más la ley universal de los gases. Y posiblemente, o la ley de los gases ideales, que también se conoce así, posiblemente Dalton. Realmente gases es un tema muy sencillo y que todos tienen que aprender a manejar y conocer porque lo van a necesitar para muchas otras cosas. Así que bueno, espero poder seguir disfrutando de la compañía de ustedes, así que nos vemos mañana. Sé que muchos ya empezaron clases, que no me van a poder acompañar, pero bueno, si les interesa pueden verlo en diferido. Así que muchas gracias por acompañarme. Por hoy cortamos acá. Los que no me lo crean, estoy re muerta hoy. Así que bueno, nos vemos mañana, 7 de la noche, y vemos esas otras 2 leyes. Que descansen.